Buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Casado y soy la persona encargada de impartiros este pequeño curso, segunda sesión de las 3 que tenemos programadas para este curso académico 2021-2022. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo sé que cuando alguien te brinda su tiempo, te dedica su tiempo, te está dando lo más valioso que tiene. Y de verdad que lo aprecio y lo valoro. Yo, como siempre me gusta decir al principio de todas las sesiones, como fui profesor durante muchos años, pues de verdad que valoro particularmente que vosotros estéis ahí escuchando todas estas cosas. Así que bueno, voy a hacer por valer y intentaré que a todo el mundo le valga la pena hasta el último minuto. Os voy a contar un poquito qué es lo que va a pasar. Voy a hacer un pequeño resumen, no voy a hacer un repaso, por supuesto que no, pero sí voy a hacer un pequeño resumen de lo que se comentó en la sesión anterior. De vez en cuando haré algún pequeño recordatorio a ese respecto. Luego, en algún que otro momento también os veréis que me giro hacia este lado y simplemente es porque tengo aquí mi guión y tengo la lista de las cosas que no quiero que se me olvide decir. O sea que si veis que hago esto es porque me estoy asegurando de que no me salto nada de lo que tengo programado contaros. Después hablaremos un poquito de las herramientas del software de impartición de lecciones interactivas que se llama Active Inspire, que es lo que hoy nos trae aquí, y terminaremos la sesión. Está programado que dure en torno a, con un pequeño margen, pero en torno a 1 hora y 10 minutos más o menos. Puede ser 1 hora y cuarto, a lo mejor, si me alargo un poquito más, porque no me quiero dejar nada fuera, pero tampoco, tampoco quiero tener que correr demasiado. Si alguien se tiene que marchar, esta es la primera vez probablemente lo diré en alguna otra ocasión, pero la primera vez que lo digo para tranquilidad vuestra. Se le enviará igualmente el enlace con la grabación. Solamente con que estéis inscritos a la sesión de hoy os va a llegar un enlace con la grabación. A lo mejor no os llega mañana, a lo mejor no os llega pasado mañana, pero va a llegar, en los próximos días va a llegar. Estamos grabando la sesión y de esa forma nos aseguramos de que nadie se pierda ningún contenido, y esto va a servir tanto para que repaséis las partes que más os apetece repasar, pues si eso os da más seguridad y os sirve para aprender y para poner en práctica lo que os cuente yo hoy, y servirá también para que aquel que tenga a lo mejor alguna otra cosa que hacer y no tenga más remedio que marcharse a una hora determinada, pues de todos modos va a poder ver los minutos finales de la sesión sin absolutamente ningún problema. En cuanto a eso, os enviaremos también los enlaces a las grabaciones de la sesión anterior, porque sabemos que muchas de las personas que se unen hoy a esta sesión no han podido estar con nosotros en el mes de septiembre. Pues no pasa nada, os los vamos a enviar igual. Os van a llegar también instrucciones, enlaces de descarga, o sea, todo lo que de verdad se necesita saber para poder hacer un seguimiento de la teoría que se imparte en estos cursos y para poderles sacar el mayor aprovechamiento. O sea, que no os preocupéis si alguien no lo vio. El capítulo anterior lo puede ver en cualquier otro momento y además lo puede ver por el orden que quiera, porque los contenidos son independientes o casi. Las cosas que se refieren a la sesión anterior que puedan tener que ver con la de hoy, las voy a mencionar. O sea que de verdad no se preocupe nadie porque efectivamente son unidades independientes, o así lo he intentado yo. En la ocasión anterior, de hecho, nos centramos sobre todo en la parte Android del panel, en la utilización de un panel digital interactivo de Promethean como si fuera un móvil o una tablet, ¿no? Solamente en el menú integrado de Android. Hice un repaso de todas estas herramientas a las que tenemos acceso directo a través del menú integrado, la pizarra, la anotación sobre pantalla, cómo descargar e instalar otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Y solamente hacia el final de la sesión hice un pequeño apunte sobre el software en el que vamos a entrar hoy, que se llama Active Inspire. Es un software para la preparación y la impartición de lecciones interactivas. Y tiene que ver, y aquí es donde se hace un poquito el enlace con la sesión anterior, tiene que ver con una de las cosas que yo os comentaba en la sesión anterior, y es este botón de aquí, donde dice origen. Origen me sirve para cambiar de fuente de entrada. Esto significa que voy a salir del entorno Android y voy a entrar en mi ordenador, que lo tengo conectado al panel, a través de otra fuente de entrada. Así que cambio, y ahora mismo lo que voy a visualizar es un ordenador con Windows, y a partir de aquí retomo allí donde lo dejé en la sesión anterior. Permitidme que me asegure de que no me estoy dejando nada de lo que pueda ser fundamental. Bueno, yo creo que más o menos he dicho lo importante. Ups, esto ha entrado
precisamente mi ordenador Windows en modo reposo en el peor de los momentos. Bien, vamos a emplear un método nuevo para este webinar en cuanto a lo que es formato, cámaras, no sé cómo llamarlo. Vais a ver en todo momento mi pantalla. Yo voy a estar compartiendo pantalla. Yo creo que es lo más práctico porque así se ve en detalle lo que está sucediendo aquí. Si no, de otra manera lo tenéis muy complicado. A mí, en cualquier caso, me vais a ver ahí en un cuadradito, probablemente en un rincón. Vais a ver que tengo detrás el panel. Vais a ver que todo lo que sucede en el panel sucede simultáneamente en la pantalla que estoy compartiendo. Y bueno, de alguna manera a mí no me perdéis de vista, yo sigo gestualizando, que me gusta mucho hacerlo. En cualquier caso se va a ver dónde estoy pulsando en la pantalla, o más o menos se va a ver, pero vais a ver en la pantalla grande, en la pantalla compartida, vais a ver un poco el resultado de esa interacción mía con la pantalla táctil. Yo creo que es la mejor forma de que nadie se pierda. Y bueno, en cualquier caso, si luego surgen preguntas, por supuesto nos las podéis hacer llegar. Antes de entrar, y ya estoy a punto de hacerlo, una cuestión más precisamente a este respecto. Las preguntas las podéis hacer en el chat en cualquier momento. Mi compañera Ivette, que está de alguna manera haciendo de moderadora y organizando toda esta sesión, en remoto os va a contestar. Si hay alguna cosa que ella no sabe, pues me la va a trasladar luego más tarde. Yo no voy a contestar a las preguntas en directo hoy, pero sí que las voy a recibir y las voy a contestar todas, por supuesto. Voy a generar también un pequeño archivo de vídeo en el que se contestan todas las preguntas, porque considero que todas las que me hagáis son importantes y pienso además que serán del interés general. Ese vídeo con las respuestas también se os hará llegar. Dicho esto, pues nada, vuelvo a daros las gracias por venir y venga, vamos a entrar ya entonces en materia. Veréis. Active Inspire es un software, como decía, para la preparación y la impartición de lecciones interactivas. Lo primero de todo sería explicar de dónde tenemos que descargarlo y dónde lo podemos instalar. Bien, para empezar, no es compatible con Android. Por eso tengo que conectar un ordenador con Windows al panel y cambiar de señal y visualizar lo que entra por otra fuente de entrada. Porque Active Inspire es instalable en Windows, Mac y Linux. De momento no hay versión para Android, no hay versión para Chrome, no lo podemos instalar en un iPad ni en una tablet de Android, pero sí lo podemos instalar en Windows, Mac y Linux. Bien, eso sería lo primero. Lo segundo, ¿de dónde se descarga y cómo se activa el software? Descargarlo es muy sencillo porque simplemente tenemos que ir a la página de prometheanworld.com. Chupao. A partir de ahí, si queremos visualizar la interfaz en inglés, pues no hay ningún problema, pero si queremos cambiar de país y de idioma, pues no hay ningún problema. Cambiamos de país, aquí tenéis en la parte superior derecha, esto probablemente no lo veis porque yo mismo lo estoy tapando. Bueno, voy a hacer una cosa, reduzco un poquito el navegador, vamos a ver, para que podáis ver a lo que me refiero. Vamos a ver. Aquí en la parte derecha voy a utilizar esta herramienta que me gusta mucho para poder hacer aquí, ¿vale? Y que se vea perfectamente claro a qué me refiero. Ahí hacéis clic si queréis cambiar de idioma y con las mismas vuelvo a coger mi herramienta de anotación. Aquí en productos es donde tenéis que hacer clic para localizar. Enseguida veréis que cuando yo hago clic aquí se despliegan toda una serie de opciones, una de las cuales en la columna de medio es Active Inspire. Bueno, ya no me entretengo más. Simplemente os digo, ahí es donde tenemos que hacer clic, rellenamos un pequeño formulario, se nos va a pedir, entre otras cosas, nuestra dirección de correo electrónico, porque es donde nos van a enviar el enlace definitivo de descarga. Podemos elegir para qué sistema operativo queremos ese archivo que se va a descargar, si va a ser para Windows, para Mac o para Linux, y una vez ya lo tengamos descargado en nuestro disco duro, pues simplemente tenemos que instalarlo. Hacemos doble clic, es un ejecutable y es muy sencillo. Es decir, no tiene absolutamente ningún misterio. Bien, durante la instalación se nos va a pedir un código de activación. Esto es para poder utilizar la versión completa del software, digamos. Si no le metemos el código de activación, vamos a tener lo que se llama una versión de prueba, que tiene opciones limitadas. Y queremos disfrutar de la versión completa, necesitamos el código de descarga. Ese código de descarga viene en una pegatina en el lateral izquierdo del panel, que está visible simplemente asomándonos un poquito. Si tenemos el panel instalado en un aula donde por alguna razón esta parte no está demasiado accesible, pues siempre podemos poner
hacer una foto con el teléfono móvil y en el último y peor de los casos, si la pegatina se ha perdido, si no se puede ver, si no sabemos cómo hacernos con el código de descarga, contactad con nosotros porque no tenemos ningún problema con el número de serie del panel, que nos lo podéis proporcionar porque está en la factura y en un montón de sitios más. Os podemos proporcionar otro código de descarga. Bien, el código de descarga es una licencia, por así decir, que permite instalar legalmente el software en 5 equipos, en 5 ordenadores. El ordenador del aula, por ejemplo, el ordenador de la sala de profesores, por ejemplo, y 3 más. El ordenador personal de un profesor que se quiere preparar las lecciones desde casa, por ejemplo. Bien, se puede también. Y todavía tendríamos 2 licencias más. Está pensado de esa manera para que, pongo por caso de un centro educativo determinado que tiene X aulas equipadas con paneles de Promethean, bueno, pues esa X hay que multiplicarla por 5 y esa es la cantidad de licencias que tenemos para ese equipo docente. En principio no se tiene por qué quedar nadie fuera, ¿vale? Bien, una vez abrimos el software, y lo voy a hacer ahora, si no hemos introducido el código de descarga durante la instalación, no pasa nada, lo podemos hacer más adelante. Cierro aquí. Bien. Más adelante lo podemos hacer en este menú de edición de arriba de la izquierda, donde dice Archivo, Editar, Vista, Insertar herramientas. Ayuda, si hacemos clic en Ayuda, se despliega un menú cuya última opción es Acerca de. Si yo hago clic en Acerca de, aparece un campo también sobre el cual puedo escribir este código de activación, momento a partir del cual ya tendré la versión completa del software. Ya está. Bien. Hemos visto... pequeño repaso, esto sí es repaso de lo que vimos en la sesión anterior a propósito de Active Inspire. Básicamente hice solo un repaso de la interfaz. ¿Qué es cada parte? ¿Qué es lo que hay en cada parte de la pantalla cuando se abre el software? Conté cómo se crean actividades y conté también cómo se cambia de interfaz. Lo voy a repasar, pero voy a ser muy breve y voy a utilizar de nuevo esta herramienta de anotación sobre pantalla que a mí me gusta mucho. Eso está en la parte Android del panel. Eso está en una capa que está siempre por encima de cualquier cosa que se muestra independientemente de la fuente de entrada. Vamos a ver. Esto que tenemos aquí arriba, como os decía, es un menú de edición, o yo lo llamo así, un menú de edición. Es muy parecido, si no idéntico, a muchos otros menús de edición de otros tantos editores que conocemos, sobre todo para este sistema operativo. Pues que Word, Excel, todos esos son editores. Word es un editor de texto, Excel es un editor de hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Y normalmente tiene estos menús aquí arriba. Si no son los mismos, son muy parecidos. Hay una segunda parte que es la barra de herramientas, que es esto que veis aquí, y que en este caso yo he puesto en este sitio, se puede poner en cualquier sitio que se quiera. Yo lo he puesto en este sitio para que la imagen que veis mía pequeñita en la pantalla no tape nada, ¿vale? O que lo que tapa no sea esencial. Entonces, bueno, quiero que podáis ver toda la barra de herramientas, pero es bueno que sepáis también que la puedo poner en cualquier sitio donde yo decida. Y una última parte que me interesa es esta de aquí, que son lo que llamamos los exploradores. Los exploradores son toda una serie de menús que me van a permitir editar la lección interactiva. Porque lo que yo estoy editando, lo que estoy creando y lo que luego voy a manejar y voy a mostrar a mis alumnos es una lección interactiva, no es una presentación. Y digo esto porque la herramienta, de un primer vistazo, se parece mucho a otras aplicaciones para hacer presentaciones, como por ejemplo PowerPoint. PowerPoint está muy bien, no es la única que hay, pero probablemente sea la más conocida. Y cuando vemos esto, voy a ir quitando elementos, por cierto, cuando vemos esto y vemos aquí las vistas en miniatura con las distintas páginas que componen el documento, pues podemos asociar, no sé si acertada o equivocadamente, con PowerPoint. Bueno, la diferencia está en que PowerPoint es una herramienta exclusivamente para presentar, muy potente, es fenomenal, pero solo para presentar, y Active Inspire es para hacer lecciones interactivas. Y eso significa que según yo voy pulsando, tocando, interactuando con distintos elementos de la pantalla, voy generando o desencadenando toda una serie de acciones. O sea, es una herramienta de interacción. Bueno, pues dicho todo esto, yo creo que me queda repasar solamente lo de la creación de actividades, lo de la doble interfaz, y empiezo con lo que tenía pensado explicaros hoy, que eso ya sí que es nuevo totalmente.
último repaso. Donde pone vista, en el tercero de los menús de edición de arriba, donde pone vista, hay una parte casi al final de la lista donde pone escritorio digital. Escritorio digital despliega este menú que por lo demás a lo mejor ya estáis familiarizados con él porque se abre por defecto, nada más abrir el software. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta estas opciones, lo cerramos directamente y entonces nos acordamos de que hay algo que queremos hacer que depende de ese escritorio digital. Bueno, pues nos podemos ir a Vista, hacer clic en escritorio digital, no hace falta que cerremos el programa y lo volvamos a abrir. Aparecen otra vez aquí todas estas opciones. No voy a entrar, lógicamente, a detallar sobre todas y cada una de ellas, pero sí que voy a recordaros la segunda de ellas, la de crear actividades. Y quiero con esto, si estuvisteis en la sesión anterior, que recordéis lo sencillo que resulta crear actividades de este tipo e insertarlas en una página de mi lección. Hacer crucigramas, sopas de letras, diagramas de Venn, etcétera, etcétera. Vale, esta era una de las cosas que se vieron en su momento. Se pueden insertar, como digo, directamente en una de las páginas de mi lección. Este tipo de documentos de lecciones interactivas creadas con Active Inspire se llama rotafolios. Y en algún momento durante la sesión probablemente voy a decir rotafolios. Una palabra un poco extraña, pero es como nosotros lo llamamos, para diferenciarlo además de presentación de PowerPoint. La presentación de PowerPoint está muy bien. A veces decimos una PPT. Bueno, pues estos son rotafolios. Bien, pues ya sabemos cómo se insertan actividades en las páginas de nuestros rotafolios. La última cuestión de repaso que os comento es la doble interfaz. Active Inspire tiene dos aspectos diferentes que se ajustan un poquito más a determinado perfil de alumno. Para alumnos un poquito más mayores, a mí me gusta utilizar esta que estáis viendo ahora, que es la que se llama Estudio. Este es el aspecto Estudio. Hay una segunda interfaz, o un segundo aspecto, vamos a decir, que se llama Primary. Y es el mismo software con las mismas herramientas y los mismos menús. Lo que pasa es que enseguida lo vais a ver, además, cambia un poquito en el sentido de que tiene iconos más redondeados, con colores un poco más vivos, más grandes también, y de alguna manera pensamos que es más atractivo para alumnos muy jóvenes, pues, infantil y a lo mejor primer ciclo de primaria. ¿Cómo se cambia de aspecto? Pues, de nuevo, puedo ir a Vista y en este caso la última de las opciones pone aspecto Primary. Solamente me va a dejar seleccionar el aspecto que no esté ahora mismo mostrándose. Quiero decir, ahora estamos en aspecto estudio, si yo le doy a cambiar, si despliego el menú Vista, solamente tengo acceso a seleccionar el aspecto Primary. Por contra, si yo estuviera ya en el aspecto Primary, aquí lo que aparecería como opción única sería aspecto estudio. Lo vamos a hacer porque es muy sencillo y es muy rápido. Lo quiero cambiar y lo que me recuerda el software es que este cambio solamente va a tener efecto la siguiente vez que yo abra el software. Por lo tanto, confirmo, cierro y vuelvo a abrir. Este es uno de los pocos cambios para los cuales se requiere reiniciar la aplicación. No es el único, pero es de los pocos. Y ahora vais a ver que tenemos exactamente el mismo software porque francamente es el mismo y puedo trabajar con los mismos rotafolios y los puedo impartir del mismo modo, pero pues a la vista está que estos iconos son un poco diferentes, ¿verdad? Recuerdan un poco a los tebeos o a los dibujos animados y por esta razón nosotros pensamos que puede tener o se puede conectar mucho más fácilmente con alumnos más pequeños. A mí de todas maneras con el que me gusta trabajar es con el otro. Bueno, a lo mejor es un poco más serio, puede ser, pero a lo mejor es que yo también soy un poco más aburrido, pero bueno, me gusta más el otro, pero es el mismo. Y con el permiso vuestro voy a volver a cambiar, porque además eso me sirve para recordaros cómo se cambia de un aspecto a otro. Despliego el menú de vista, me voy a la última de las opciones, que es aspecto estudio, o sea, la que no es la que se está mostrando ahora mismo. Ya sé que es una obviedad, pero bueno, me gusta decirlo. Confirmo, cierro el software y en el momento en el que lo vuelva a abrir, pues ya se mostrará con el aspecto que yo suelo elegir para mis formaciones. Bueno, pues ahí lo tenéis. Cierro el escritorio digital y a partir de aquí ya si todo lo que os digo no tiene nada que ver con la sesión anterior, es solamente correspondiente al día de hoy. Vamos a ver, desbloqueamos aquí. Bueno, ¿cómo crear lecciones? Es muy sencillo. Cómo crear lecciones es una simple cuestión de ir añadiendo objetos a la página o a las páginas de mis rotafolios.
Para añadir objetos lo puedo hacer arrastrando desde cualquier carpeta, incluso desde Internet. Pero el primero de los ejemplos que yo os voy a poner tiene que ver con un repositorio de imágenes, con una biblioteca de imágenes enorme que se preinstala por defecto con Active Inspire y que está en el segundo de los exploradores. El segundo de ellos es explorador de recursos y ahí, como veis, tenéis en forma de carpetas y subcarpetas un montón de recursos, de imágenes, fondos, cuadrículas, botones, objetos de todo tipo, dibujos de animales, en fin. Si no aparece o veis que os está costando mucho manejaros por todo este árbol de opciones, tenéis aquí un campo de búsqueda sobre el cual podéis teclear directamente la palabra clave que queráis y en caso de haber resultados que coinciden con ese criterio de búsqueda, pues se mostrarán aquí todas esas imágenes o archivos que están relacionados con lo que habéis escrito. De cualquier manera voy a coger pues uno cualquiera, yo que sé, aparatos, por ejemplo. Y hay unas gafas, hay una lupa, no me voy a complicar mucho, voy a arrastrar simplemente de la lupa, hago clic y arrastro. Y ya he añadido un objeto a una página. Vale. Llegado a este punto, es necesario aclarar que no tenemos por qué estar delante de un panel interactivo para crear una lección de Active Inspire. Os recuerdo que esto se puede tener instalado en nuestro propio ordenador, sobremesa o portátil, y que lo podemos hacer arrastrando con el ratón. De hecho, es mucho más cómodo a la hora de crear una lección hacerlo simplemente con el ordenador. Es muchísimo más fácil. Luego ya impartirla, pues la impartimos desde el panel. Bien, añadimos un objeto, como digo, simplemente arrastrando. Lo ponemos en la parte de la página que queramos. Si lo queremos reducir, pues con dos dedos lo podemos reducir o lo podemos ampliar o lo podemos girar, igual que hacemos con las fotos en los móviles y en las tablets, ¿verdad? Pues cogemos y con dos dedos ampliamos, o reducimos o giramos o lo que sea necesario hacer. Bien, si solamente tenemos el cursor del ratón, no tenemos entonces dos toques, sobre todo si estamos trabajando con un portátil o con un sobremesa o con cualquier ordenador que no tiene una pantalla táctil. ¿Cómo hacemos entonces para agrandar un objeto o para girarlo? Bien, pues enseguida veis, si yo hago clic en medio de cualquier objeto, enseguida, bueno, lo voy a poner así como debe, porque si no, este menú de arriba aparece como escalonado y eso es muy incómodo. En el momento en el que hago clic sobre un objeto, veis, primero de todo, que aparecen toda una serie de botones o de círculos alrededor. Esos son lo que yo llamo los tiradores. Esos tiradores sirven para ampliar o reducir el objeto. Concretamente el que está en la parte de abajo de la derecha y que, como veis, tiene una línea que lo cruza, me sirve para ampliar o reducir ese objeto sin cambiar su proporción, sin deformarlo, sin estirarlo más por un lado que por otro. Hago clic aquí con el dedo o con el ratón y, como veis, no necesito una pantalla táctil para hacer esto. Esto lo puedo hacer con el cursor del ratón. Cualquiera de los otros tiradores sí deforman la imagen. A la vista está. ¿Vale? Juego un poquito aquí, estoy haciendo círculos con el dedo y, como veis, se va deformando bastante ese objeto. Bueno, todo lo que yo ponga sobre la página de un rotafolios lo voy a llamar objeto. Todo. Tanto si es una anotación que yo he hecho a mano, con el puntero, con una herramienta de escritura, como si es un texto, como si es una imagen, por supuesto, como si es un vídeo. Todo esto son objetos. Y con todos o con la mayoría, la gran mayoría de ellos, se puede hacer esto de cambiar la forma, deformarlos, etcétera, etcétera. Si es un texto, no. Si es un texto, lo que podemos hacer es cambiar el tipo y el cuerpo de letra, pero no lo podemos deformar. En cuanto al menú que aparece arriba, cuando yo hago, como veis, hago clic en cualquier lado de la página, ese menú desaparece, pero si hago clic sobre el objeto, además de los tiradores, aparecen toda una serie de botones arriba. El que está arriba a la izquierda del todo me sirve para simplemente arrastrar y reposicionar el objeto. Esto lo puedo hacer también, resulta un poco redundante, porque lo puedo hacer también haciendo clic en medio del objeto, pero bueno, quiero que sepáis para qué es. El segundo de ellos es el que os permite girar. O sea que si no tenemos la posibilidad de utilizar dos dedos, de utilizar dos toques, pues hacemos clic en el botón que tiene esa flecha curva y giramos el objeto sobre su eje central. Por supuesto que hay más cosas aquí arriba, ya lo sé, pero tened en cuenta que los contenidos de hoy son los que son, no me puedo salir. Este software es muy bonito, pero tiene muchas herramientas y explicarlo todo nos va a llevar desde luego bastante más de 1 hora y 10 minutos. Así que hoy me voy a centrar solamente
en lo que creo que es esencial, en lo que me había planteado contaros, y el resto de las cosas las dejo o bien para webinars posteriores o para el tiempo que le tenéis que dedicar a curiosear y a jugar con este software hasta que os hagáis un poco con todas sus herramientas. Porque difícil ya digo que no es, lo que pasa es que tiene muchas cosas. El tercero de los botones, y ahí me paro, despliega un pequeño menú de edición que me permite hacer algunas cosas con el objeto. Luego iré sobre esto, lo voy a dejar aquí. Solamente explico esos 3 botones y luego efectivamente hay otros tantos, pero bueno, aquí lo voy a dejar. Os decía que se pueden añadir objetos a una página desde esta carpeta o desde estas carpetas y subcarpetas de imágenes que se instalan con Active Inspire. Pero también se pueden añadir desde cualquier carpeta que nosotros tengamos en nuestro disco duro. Una carpeta que tengamos en el escritorio donde hay imágenes o donde hay archivos de vídeo, lo podemos arrastrar y añadir directamente a una página. Lo único que sí que tendríamos que hacer en ese caso es, para que se visualizaran bien las dos ventanas, tanto la de Active Inspire como la de la carpeta que tenemos en nuestro escritorio o donde sea, tendríamos que reducir, en este caso, utilizar este modo de ventana flotante, redimensionable, que es tan propio y tan característico de algunos sistemas operativos. Pues tendríamos que abrir este, dejarlo así, abrir paralelamente otra carpeta que tuviéramos en nuestro escritorio y una vez se estuvieran visualizando las dos ventanas, de la una a la otra arrastrar con el ratón. Esto es muy simple hacerlo. Yo lo voy a hacer con el navegador, porque esa es la tercera de las opciones que tenéis. Podéis coger imágenes directamente desde Internet. Voy a utilizar este mismo recurso del que os hablaba. Voy a reducir un poquito esta ventana, ¿vale? Más que nada para que se vean bien las dos. Y me voy a ir a la búsqueda de imágenes. Y voy a buscar, por ejemplo, imágenes de koalas, porque me gusta ponerlos como ejemplo. Podría buscar imágenes también de coches o de peces. Me gustan los koalas. Y entonces me voy a ir aquí a las imágenes del buscador, que están en los resultados de búsqueda. Y simplemente con el ratón arrastrando puedo, como veis, bien, lo puedo añadir directamente a mi página de mis rotafolios. Vale. Eso que hago con el puntero es lo mismo, como digo, que podría hacer con el ratón. Y ya una vez están en mi página, pues lógicamente puedo, como sabemos, ampliar, girar, reducir y seleccionar para que aparezcan los tiradores, deformarlas, estirarlas con el ratón, girar. Lo mismo que he hecho con esta otra imagen. Os recuerdo que todo lo que añadimos a la página de un rotafolios, todos son objetos. Incluso si es un garabato que he hecho con la herramienta de escritura, mirad, hago este pequeño garabato y ese garabato también lo puedo seleccionar, también aparecen los tiradores, también aparece la posibilidad de deformarlo, rotarlo, por supuesto reposicionarlo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Volviendo a los contenidos de Internet, ¿qué más puedo arrastrar directamente desde Internet? Aparte de las imágenes. Pues, por ejemplo, texto. Mirad, voy a hacer una cosa para que no se me acumulen aquí demasiados contenidos. Voy a abrir una página, voy a volver aquí, porque esto si no despista mucho. Así ya más o menos tenemos la página limpia y es más sencillo todo, veréis. Vuelvo a mi navegador. Aquí tengo una página, como podría ser cualquier otra, pero esta ya la tenía yo seleccionada de antes, donde hay información sobre koalas. Y entonces voy a seleccionar una parte del texto. Selecciono una parte del texto con el ratón, como sabéis, arrastrando simplemente, y una vez la tengo seleccionada, con el propio ratón también pincho en el texto y me lo llevo a la página de mi rotafolios. Voy a quitar de momento el navegador, voy a volver a ampliar mi software. ¿Veis? Mirad, en la barra de herramientas hay una T en la columna izquierda de la mitad para abajo, digamos, hay una T. Esa es la herramienta de texto. Esa herramienta me permitiría, si yo la selecciono, como veis, aparecen arriba toda una serie de opciones que tienen que ver con el tipo de letra que quiero utilizar, el cuerpo de letra que quiero utilizar, el color con el que quiero escribir
etcétera, etcétera, etcétera. Y en su caso me serviría para cambiar también el aspecto de este texto. Si no me gusta con esa tipografía, pues lo puedo seleccionar y puedo seleccionar un tipo de letra distinto. Yo qué sé, por ejemplo este. Puedo seleccionar otro cuerpo de letra, más grande, más pequeño, otro color. Venga, vamos a coger otro color cualquiera. Esto es solamente para que lo veáis rápidamente, ¿vale? Es decir, es muy simple, pero no me quiero salir del guión. Lo que quería era que vierais que se pueden arrastrar textos también desde Internet, desde el navegador, directamente hasta nuestra página. Bueno, o sea que así de sencillo se añaden contenidos a una página, simplemente arrastrando. Bueno, hasta ahí bien. En cuanto a esta biblioteca de imágenes, pues también tengo fondos. No me quiero quedar sin decirlo, ya lo habréis visto probablemente. En una subcarpeta tengo fotografías, aparecen muy en pequeñito, no sé si las veis bien, probablemente las veis vosotros mejor que yo. Pero bueno, estas fotos estaba pensando, esto yo creo que se puede ampliar, ahora mismo no sé cómo, disculpadme, venga. Da igual, cojo una cualquiera, ¿vale? Arrastro y eso se añade directamente al fondo. Si no me interesa ese fondo y quiero otro, bueno, tan simple como cambiarlo. Y por cierto, que cuanto yo haga sobre la página, cuanto yo haga, toda la secuencia de acciones que tienen lugar en la página se puede deshacer paso a paso con estas flechas que tengo en la barra de herramientas, una de las cuales señala hacia atrás, no sé si la veis, es una flecha que hace curva y que señala hacia atrás. Bueno, os la voy a señalar así, no me quiero poner muy insistente con esto de, y esta sería la de ir hacia adelante. Yo con esto de la barra de herramientas, pero me gusta que veáis exactamente dónde voy a pulsar, porque si no, a mí me veis muy en pequeñito y os vais a volver locos. Bueno, si yo juego con estas flechas y voy yendo hacia atrás, como veis, toda la secuencia de acciones que ha tenido lugar se va deshaciendo paso a paso. Y en cuanto a la flecha que señala hacia la derecha, me sirve para, lo contrario, rehacer lo que yo pueda haber deshecho previamente. Bueno, así de simple. Y en cuanto a eso, y este es el último inciso antes de cambiar de tercio, esta barra de herramientas no siempre necesariamente va a tener el mismo aspecto. Este es el perfil que yo utilizo, pero se puede, como digo, personalizar, se puede configurar. Y esto quizás sí que tenga que ver con algo de, a pesar de que yo dije que ya no iba a repasar los contenidos de la sesión anterior, pero creo que este es lo bastante importante y me lo vais a permitir. Vamos a ver, y además viene totalmente al caso. Alguno estará diciendo, digo yo, no lo sé, esta T de texto yo no la tengo a la vista, o yo la tengo pero aparece más abajo, o qué sé yo. O por qué las dos barras las dos herramientas de deshacer y rehacer no aparecen en la misma línea y están como en cada una en un sitio. Bueno, tiene que ver con mis opciones de personalización y con el orden por el cual yo haya ido incorporando herramientas a mi barra de herramientas. ¿Cómo se hace esto? Tengo en los menús de edición, os recuerdo que son los que están arriba del todo a la izquierda, la posibilidad de llegar a un menú de configuración a través de dos caminos. Archivo y la penúltima opción, que es configuración, o editar, y la penúltima de las opciones, que es perfiles. Tanto por un camino como por el otro se llega a este menú. Lo único que pasa es que se puede abrir, a lo mejor en lugar de una pestaña, se puede abrir otra de todas las que hay aquí arriba. En la que está a la izquierda del todo, donde pone diseño, se pueden tomar toda una serie de decisiones como son el número de colores que quiero que aparezcan en la barra de herramientas, si quiero que aparezca la papelera del rotafolios o no quiero que aparezca la papelera del rotafolios. Por ejemplo, la papelera del rotafolios la tenéis abajo a la derecha. Estoy seguro de que ya os habéis dado cuenta, pero por si acaso no. Ahí hay una papelera y sirve, pues yo creo que es bastante evidente, pero lo voy a explicar. Para eliminar los objetos que tenemos en la página, aunque la papelera no es la única forma de eliminar los que hay, ¿eh? Pero es muy cómodo tenerla a mano, a mí me gusta tenerla a mano, pero si no nos interesa, pues se puede quitar el tic que hay en esta casilla donde pone mostrar papelera de rotafolios, simplemente desactivamos esta opción y la papelera desaparece. Como veis, si vuelvo a hacer clic, pues aparece. Bueno, eso no es más que un ejemplo, es decir, de la cantidad de cosas y de la cantidad de decisiones que puedes tomar a través de este menú. No me enrollo mucho, me voy a la segunda pestaña, comandos. En toda esta parte izquierda, ¿veis? Y voy a ir bajando esta barra para que veáis la cantidad de herramientas a las que se puede acceder
y que me permiten hacer distintas cosas. Este, como os decía antes, es un software muy completo. Con lo cual, pues es de suponer que no quiero tener o que no tiene ningún sentido tener todas las herramientas aquí a la vista, porque entonces taparían la propia página. En esta barra de herramientas yo voy a poner aquellas que utilizo con más frecuencia, las que más cómodas me resulta a mí tener a mano. Os recuerdo que se puede hacer a través de editar perfiles, nos vamos al segundo botón que es comandos y aquí ya podemos seleccionar una herramienta, la que sea, dar al botón agregar y a partir de ese momento aparecería en nuestra barra de herramientas. Cierro este paréntesis tan grande que era, como digo, del todo necesario para explicar algo que probablemente a alguno de vosotros os está chocando, os está llamando la atención, que es aquello de yo no tengo las mismas herramientas en mi barra. Bueno, os aseguro que es exactamente el mismo software y es una simple cuestión de personalizar vuestro perfil, el que queráis tener aquí a mano unas u otras. Yo he puesto la de texto, he puesto las flechas de hacer y deshacer y algunas otras que me interesan, como por ejemplo aquella de la que os voy a hablar ahora, que es cortina y foco. De hecho, está justo debajo de la T de texto. Cortina, vamos a ver. Voy a seleccionar de nuevo la primera página. No me importa si tiene estos contenidos un poco... Bueno, parece que son un poco desordenados. No importa. Hago clic en cortina y siempre que yo tenga una página tapada con esta cortina, cada vez que yo llegue a esa página de mi lección, los contenidos no se van a mostrar hasta que yo no decido, mientras estoy impartiendo, que voy bajando esta cortina poco a poco y en la medida en que me interesa, ir desvelando contenidos. Ahí hay uno, en cualquier momento la puedo volver a subir, por supuesto, puedo dejarla así de momento, seguir hablando, no quiero que el resto de las cosas que hay aquí debajo distraigan de la atención de mis alumnos o simplemente quiero que sea una sorpresa, le quiero dar un extra de suspense a lo que les esté contando en este momento. Continúo bajando la cortina, se siguen viendo contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una herramienta muy sencilla y es de verdad tremendamente útil, pero en definitiva no es más que un ejemplo de todo aquello que puedes hacer con el software. Bueno, aquí es donde os digo lo que quizá ya intuís. Si yo he elegido 2 o 3 cosas que contaros hoy, que a lo mejor no son necesariamente las más importantes, es simplemente porque son las que creo que os pueden dar la clave para que por vuestra cuenta sigáis investigando y sigáis explorando y averigüéis cómo se hacen muchísimas más cosas. Solamente contándoos esto de cómo se personaliza la barra de herramientas, estoy seguro de que vais a sentir ya curiosidad por ver de qué va esta otra herramienta, la vais a añadir a vuestra barra, vais a jugar con ella, de verdad, al final de un modo muy intuitivo, no lo dudo, vais a averiguar un montón de cosas interesantes. Entonces yo estoy hablando solamente de lo que creo que os puede llevar ahí. Como por ejemplo, arrastrar una copia. Esto también lo tenía yo en mi lista de cosas que contaros hoy. Arrastrar una copia. Bueno, así es como decimos en el contexto del software. ¿Qué es arrastrar una copia? Pues enseguida lo vais a ver. Voy a hacer un poquito más pequeña esta foto del koala. Voy a dejar la lupa por ahí por otro lado. Ah, mira, aquí han aparecido 2. Pero mira, como una no la voy a necesitar, voy a aprovechar para contaros cómo se eliminan los objetos que no me interesan. Pues una de 3. O lo arrastro directamente a la papelera, por eso creo que es bastante útil tenerla a mano. La segunda forma también tiene que ver con la papelera. Selecciono el objeto, en este caso voy a eliminar el garabato. Selecciono el objeto y cuando está seleccionado con sus tiradores y su menú, hago clic en la papelera y se elimina también. Y la tercera forma sería clic sobre el objeto y en el tercero de los botones, donde se despliega un pequeño menú de edición, hay una de las opciones, está justo en la mitad del desplegable, que dice eliminar. Si yo la selecciono, el objeto se elimina. Ya os decía antes que en algún otro momento iba a volver a ese menú. Y luego en otro momento de la sesión también voy a volver. Bueno, pues cierro el paréntesis y voy a lo de arrastrar una copia. ¿Cómo se hace esto de arrastrar una copia? Selecciono el objeto, tengo los menús, los botones arriba que aparecen, el tercero de ellos dice arrastrar una copia, es la última de las opciones, y si yo hago clic aquí,
Aparentemente no va a suceder nada de primeras. Hago clic en arrastrar una copia y lo que significa es que he activado esa herramienta. Por lo tanto, estando activada, a partir de este momento, cada vez que yo hago clic con el ratón o con el dedo sobre esta foto y arrastro y hago un movimiento de arrastre, lo que estoy haciendo es clonar esa imagen hasta el infinito. Ojo, esa imagen, ese texto, ese garabato, cualquier objeto, porque todo lo que pongo en la página de un rotafolios es un objeto. Bien, ¿qué pasa? Que claro, si no desactivo esa opción, cada vez que yo quiera mover o arrastrar esta foto, lo que voy a estar es sacando copias. Cuando yo quiera que esto se termine, que no se convierta en la escena esa del aprendiz de brujo, hago clic y en el tercero de los botones de nuevo despliego ese menú de edición y lo que tengo que hacer es quitar la selección. La última opción donde dice arrastrar una copia, pues ahora vuelvo a hacer clic aquí. Lo que he hecho ahora ha sido desactivar la herramienta y a partir de este momento, pues yo esta foto simplemente puedo arrastrarla, girarla y hacer todo lo que sea que quiera con ella. Por cierto que se pueden eliminar objetos en bloque, ¿eh? Mirad, arrastro y selecciono varios de ellos con el ratón y cuando estén todos seleccionados, por el método que prefiramos, yo en este caso prefiero hacer clic en la papelera, se eliminan todos a la vez. Bueno, pequeñas cosas y pequeños paréntesis que me parece interesante ir abriendo a medida que hablamos. Bien, tengo también programado hablaros de las herramientas matemáticas. Las herramientas matemáticas, hay un número de ellas, pero yo solamente he seleccionado dos porque en realidad todas son muy sencillas y todas se manejan de un modo muy parecido. En mi barra de herramientas, como veis, tengo un compás y un poquito más abajo a la izquierda del compás tengo una regla. Si selecciono la regla, por ejemplo, que ayer no me quiso funcionar por algún motivo, vamos a ver hoy qué es lo que pasa. Aparece una regla, la puedo arrastrar con el ratón, con dos dedos, si estoy en una pantalla táctil, puedo girar y también la puedo estirar o contraer y dependiendo de el grosor del trazo y del color que yo tenga seleccionado con la herramienta de escritura, dependiendo de ello, simplemente tengo que, con el puntero, hacer una línea cerca del borde de la regla. No hace falta que la hagamos con una precisión tremenda, pero sí más o menos cerca del borde de la regla. Y vamos a ver, ¡ay! No quiere. Tengo que seleccionar la herramienta de escritura primero. Si se me olvidan esos pequeños detalles, lo normal es que las cosas no salgan como deben. Bueno, pues ahora ha aparecido esa línea, retiro la regla y es así de simple. Bueno, no es tanto que la regla sea una cosa de ahora mismo que yo quiera sorprender a todo el mundo con algo tan simplón. Me digas, hombre, pues no es para tirar cohetes, pero os vuelvo a decir que lo que estamos haciendo hoy, seáis o no conscientes de ello, o lo que yo quisiera conseguir hoy es que hablándoos de estas herramientas que pueden parecer simplonas, os estoy de alguna forma señalando el camino a través del cual vais a encontrar o por el cual vais a encontrar muchas otras cosas de mayor interés, sin necesidad de que yo os las diga. Bueno, en medio de la regla, como veis, hay una especie de menú. Si hago clic en ese menú, pues me permite pequeños cambios y me permite cerrarla y dejar de utilizarla. El compás, bueno, por supuesto os recuerdo que todo lo que ponemos en la página de un rotafolios es un objeto y por lo tanto se puede mover, se puede redimensionar, se puede girar, se puede seleccionar y aparecen los controles que me permiten deformar, girar, etcétera, etcétera. Y eliminarlo también, lo voy a eliminar. Ahora mismo no me interesa tener eso por ahí a mano, voy a sacar el compás, hago clic en el compás. Para arrastrarlo y ponerlo en otra parte de la página utilizo lo que es el círculo gris que está arriba. Voy a poner el centro, o sea, voy a pinchar en definitiva donde, vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Una pequeña X, para que se vea lo que estoy haciendo. En la parte gris que sujeta el lápiz, puedo hacer clic para seleccionar otro radio, otro diámetro, mayor o menor. Una vez ya lo tengo seleccionado, en este caso tengo que arrastrar de la punta del lápiz y entonces ya hago el círculo. El círculo va a salir con el grosor y el color último que yo haya seleccionado en mis herramientas de escritura.
Hago clic en la punta del lápiz y, como veis, con mucha precisión aparece un círculo. Por cierto, cierro el compás por el mismo procedimiento que hemos hecho antes con la regla. Y os recuerdo que todo lo que pongo sobre una página, independientemente de si lo he hecho con una herramienta o con otra, es susceptible de ser modificado, seleccionado como cualquier otro objeto. Hasta ahí, fácil, ¿verdad? Bien, nos queda, creo, que solamente la última parte. Permitidme que me asegure. Sí, efectivamente. Y por lo demás, vamos bastante bien de tiempo. Me voy a ir a una página nueva para que estos contenidos no me estorben demasiado. Bueno. Os decía antes que todo lo que ponemos en una página lo vamos a considerar un objeto. Y todos los objetos tienen unas propiedades determinadas. Y yo esas propiedades las puedo cambiar, las puedo modificar, puedo transformar los objetos y además les puedo añadir otras propiedades que no tienen. Tienen algunas que les son inherentes. A ver, ¿cómo explico esto? Herramienta de creación de figuras. Pues voy a crear aquí una figura que va a ser este rectángulo naranja. Ya está. Bueno, este rectángulo naranja tiene toda una serie de propiedades que son inherentes. Color, tamaño, forma, posición en la página, un nombre que se le asigna por defecto y en este caso además vamos a considerar como una propiedad también este contorno negro, este perfil negro, que también podría ser modificado, lo podríamos poner más grueso, más fino, discontinuo, etcétera, etcétera. Esas son de primeras las propiedades que son inherentes a un objeto y que por supuesto puedo cambiar y puedo modificar en cualquier momento. Pero luego además puedo añadir otras tantas. Concretamente voy a hablaros de dos cosas, restricciones de movimiento y contenedores. Restricciones de movimiento y contenedores. La primera de ellas, las restricciones de movimiento, pues tienen que ver con que un objeto por defecto siempre está libre sobre la página, está flotando, no está anclado. Se mueve según yo lo arrastre, se mueve libremente. Y le puedo aplicar restricciones de movimiento. O sea, puedo hacer que esté anclado, que se quede fijo, que por tanto no se puede arrastrar y no se pueda mover, ni tampoco cambiar de tamaño. Puedo hacer que se mueva solamente en horizontal, que se mueva solamente en vertical, que se mueva solamente por una ruta determinada que yo haya decidido, por ejemplo. Y esto aquí es donde ya empezamos a utilizar esta herramienta ya no solo como herramienta de mera presentación, sino como herramienta interactiva, porque la idea es que tanto vosotros como conductores de la clase, vamos a decir, como presentadores, como docentes en definitiva, que es lo que sois, interactuéis con las lecciones. Porque esto, bueno, aporta un plus. Son dinámicas, un poquito más ágiles y bastante efectivas cuando se trata de llamar la atención de un alumno. Pero en último término es, si cabe, todavía mucho más interesante que sea el alumno el que sale delante del panel e interactúe por sí mismo con todos estos objetos, por sí mismo y en base a unas instrucciones determinadas. Es decir, dependiendo de la forma en que nosotros hayamos programado estos contenidos, la interacción que se espera de un alumno para resolver un ejercicio determinado es una u otra. Cierro el paréntesis. Con esto quiero decir que a la hora de crear lecciones interactivas hay muchas herramientas que nos pueden resultar muy útiles. El que un objeto determinado solo se pueda mover en horizontal o en vertical o por una ruta determinada puede servirle a nuestra intención. ¿Cómo se haría eso? Voy a hacer lo siguiente, que es este objeto tan cuadrado. Para esto no me gusta. Es una manía, ¿eh? No hay ningún otro motivo para ello. Voy a coger un botón. Botón, este, por ejemplo. Y quito esto de aquí. Bien. De nuevo, en los exploradores. Vuelvo a estos menús de aquí, de los cuales no hemos visto gran cosa todavía. El quinto de ellos es el explorador de propiedades. El explorador de propiedades me va a permitir modificar todas esas propiedades de las que os hablaba y en su caso también añadir otras nuevas. Para ello, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el objeto. Ahora mismo no está seleccionado y por tanto todas estas propiedades que hay aquí, incluso con algunos menús que todavía no se han desplegado y son un montón de cosas, se refieren a la página entera. Son propiedades que atañen a toda la página, a cómo queremos que se comporte la página. En el momento en que yo selecciono un objeto, ese menú va a cambiar. ¿Vale? Y veis que también hay muchas cosas que están plegadas. La verdad es que las opciones son
un montón de ellas. Yo me voy a centrar solamente en las dos que os decía, en las que me interesan, que están abajo, son la penúltima, no, la tercera empezando por abajo y la cuarta empezando por abajo. Miento, la segunda empezando por abajo y la cuarta empezando por abajo. Contenedor y restricciones, contenedor y restricciones. No significa que las otras no sean importantes, no significa que las otras me den igual, significa simplemente que me voy, como digo, a centrar en estas dos que son las que creo que os puedan resultar más útiles y de alguna forma con esto lo que os estoy dando es un hilo del que podéis empezar a tirar para averiguar un montón de cosas más. Arriba tenemos identificación, aspecto, posición, un poco las cosas de las que ya os he hablado antes, ¿no? ¿Qué forma tiene esto? ¿Qué nombre se le asigna por defecto? ¿En qué coordenadas está dentro de la página? Color. No voy a hacer demasiado caso de eso, me voy a centrar en contenedores y restricciones, y concretamente en restricciones, porque dije que íbamos a empezar por ahí, por hablar de las restricciones de movimiento. Pues mirad, lo primero que hago es desplegar el menú. Y a partir de aquí veo que tengo toda una serie de opciones, insisto en que me voy a ir solamente, voy a ir al grano en definitiva, y veo una de ellas, una de las opciones que es 1, 3, 4, 5, 6, creo que es la sexta de ellas, donde dice puede moverse y por defecto aparece seleccionada la opción libremente. Y sabemos que esto es así, añadimos un objeto de una página y hasta que no decidamos lo contrario, este objeto puede flotar y se puede mover en todas direcciones libremente según nosotros decidamos. Claro, no se mueve solo, pero no está anclado a la página. Bueno, pues si desplegamos, donde pone libremente, enseguida ya vemos que podemos decidir algún tipo de restricción. Por ejemplo, si seleccionamos verticalmente, este objeto solo podrá moverse en vertical. Ya no podré desplazarlo de esta columna, lo puedo mover arriba y abajo, pero no va a salir de este eje de la página, por así decir. Vale. Llegado este momento es muy importante hacer el siguiente paréntesis. Fundamental. Tiene que ver con un botón que a lo mejor yo mismo os estoy tapando. Así que por si acaso voy a volver al modo este de página flotante y voy a trabajar así un minutito, mientras os explico de qué va este botón de aquí. Ese botón cuadrado que ahora mismo aparece de color azul y tiene una especie de estrella blanca en medio, si hago clic sobre el mismo se va a volver rojo, no va a cambiar la forma de la estrella y tampoco aparece aquí nada, no hay ningún cambio aparente, no aparece ninguna señal. Entonces esto puede resultar un poquito confuso y por eso quiero hacer mucho hincapié en ello, porque de verdad esto es verdaderamente importante. Esto es una especie de interruptor o de conmutador entre dos modos, ¿verdad? Porque si me tropiezo puede ser tremendo. Entre dos modos, modo edición y modo presentación. El modo edición es el color rojo. Ahora estamos en modo edición. Da igual si no se aprecian los cambios. Están pasando cosas, ahora diré cuáles son. No se ven, pero están ahí. Y si lo vuelvo a dar, se pone en modo azul y ese es el modo presentación. Bueno, diferencia entre uno y otro y vamos a ver cómo lo explico para que se entienda bien. Durante el modo edición, yo puedo alterar las propiedades de todos los objetos. Incluso si yo he decidido que un objeto tiene que estar bloqueado, si me pongo en modo edición, lo voy a poder mover. Eso es como quitar el seguro, ¿de acuerdo? Quito el seguro y entonces se me ocurre un símil, pero no sé si es muy bueno. Imaginad que quiero mover las fotos que hay, que tengo enmarcadas. Tengo un marco con determinadas fotos y tengo puesto por encima un cristal. Si yo quiero mover las fotos, tengo que retirar el cristal. Bueno, ponerme en modo edición sería como retirar el cristal, cambio el orden de las fotos, hago una composición de collage un poco diferente y al volver a ponerle el color azul en modo presentación le estoy volviendo a poner el cristal. Y a partir de ese momento todos los cambios que yo haya decidido son efectivos y son inamovibles. Sé que no se entienden muy bien, pero seguro que con el ejemplo sí. Paciencia, veréis. Modo edición. Para cualquier cambio, para cualquier modificación, para cualquier cosa que yo quiera hacer en un objeto y que tenga que ver con sus propiedades. Siempre primero modo edición. Selecciono el objeto, me voy a restricciones de movimiento y decido que el objeto solo se puede mover verticalmente. Voy a ver si se ha guardado bien la opción. Fenomenal. A partir de ese momento, este objeto solamente se puede mover en vertical, pero ese cambio no es efectivo hasta que yo no entre en modo presentación. Me explico. Ahora todavía puedo decidir en qué
parte de la página quiero que esté este botón. Lo quiero en la parte derecha. Ahí se queda. Una vez entro en modo presentación, ese objeto ya no se puede mover hacia acá nunca. Se puede mover solo sobre su eje vertical. Si de repente decido que lo he puesto demasiado ajustado a la derecha y que lo quiero tener en otra parte, pues quito el cristal del marco, muevo la foto, lo vuelvo a poner y de nuevo esos cambios son efectivos. No sé si ahora ya se entiende un poquito mejor, pero confío en que sí. Me vais a ver hacerlo en alguna otra ocasión y yo creo que después de todo lo que os tengo que contar ahora, pues va a quedar total y perfectamente claro. Espero. Voy a dejar este botón aquí. Voy a coger otro. El 2. Y al 2 le vamos a aplicar otra restricción de movimiento. Bueno, de hecho los voy a coger ya todos. 3 y 4. Venga. Y vuelvo a las propiedades. Selecciono el 2. El 2 quiero, por defecto, como veis, se puede mover libremente, quiero que solamente se pueda mover en horizontal, solo en horizontal. Pero antes de seleccionar y de hacer esos cambios, entro en modo edición. De hecho, voy a poner el 1 aquí para que no me estorbe demasiado, porque si no se van a empezar a chocar los botones. El 2 lo voy a subir aquí, lo selecciono, despliego aquí donde dice puede moverse y en lugar de libremente voy a decir horizontalmente. Fantástico. Bueno, pues este botón ahora solamente se va a poder mover en horizontal y el 1 solo en vertical, pero cuando yo entre en modo presentación, cuando le dé al azul, cuando todo quede congelado, cuando ponga el cristal encima de las fotos del marco. Vamos a hacer una comprobación rápida. Entro en modo presentación y compruebo que efectivamente este botón no puede salir de este eje y que este botón no puede salir de este eje. Bueno, yo creo que ahora más o menos se entiende. Si entro en modo edición, sin embargo, esos cambios no son efectivos. Ya no insisto más sobre ese botón porque creo que se ha entendido. Simplemente voy a irlo cantando. Cuando lo vaya tocando diré que lo estoy tocando, pero ya no voy a volver a poner ejemplos. El tercero de los botones lo quiero bloquear. Por ejemplo, antes os hablaba de que en ocasiones no quiero que haya objetos que se muevan libremente, porque cuando aparezca un alumno aquí e interactúe con determinados objetos de la pantalla, es posible que algunos de ellos sí que sirvan para hacer el ejercicio, pero que haya otros de ellos que quiero que estén pegados de algún modo. Si no, pues como decir, se desarmaría todo, ¿no? Todos los elementos que están aquí se desordenarían. Entonces, en algunos casos voy a querer que el botón o que el objeto que sea no se pueda mover y se quede anclado. Bien, en este caso tengo dos formas de hacerlo. Lo puedo hacer también a través del menú de propiedades, pero en este caso concreto, cuando se trata de bloquear un objeto, es muchísimo más rápido, y esto es lo que os recomiendo, es muchísimo más rápido hacerlo con el menú de edición de arriba. Despliego y como veis hay uno de los botones donde dice bloqueado. Si hago clic en este botón, se va a quedar bloqueado. No ahora, pero voy al modo presentación y este botón no se puede mover, este solo se puede mover en horizontal, este solo se puede mover en vertical y el último de ellos, el cuarto, que de momento todavía se puede mover libremente, le voy a aplicar una última restricción de movimiento, entro en modo de edición, voy a trazar, ups, no era esto lo que quería hacer, disculpad, voy a trazar un circuito, sí lo quería hacer pero no de esa forma, voy a hacer, este va a ser mi circuito. Quiero decir, va a ser una ruta, un eje, por el cual quiero que se pueda mover ese botón, pero solamente por esa ruta. Porque si os habéis fijado, que no lo sé si lo habéis hecho, selecciono el botón 4 y cuando despliego este menú, una de las opciones es por su ruta. Si yo decido que solo se puede mover por su ruta, entonces en la parte de abajo, donde dice mover ruta, tendría que seleccionar cuál de todos estos objetos es la ruta, que va a ser concretamente el lápiz 2. Antes hice un trazo así sin querer, que lo he tenido que borrar, ese era el lápiz 1. Por eso a este otro garabato, que es el definitivo, le han puesto el nombre de lápiz 2. Bueno, pues selecciono este como ruta sobre la cual quiero que se pueda mover mi objeto. Por cierto, no me gusta que esté detrás de la ruta, lo voy a poner por encima. Perdonadme un momentito, esto es una manía. Ahí. A ver, sí. Vale. Me
gusta más que esté por encima. Perdonad, vuelvo a las propiedades. Selecciono el objeto cuarto, se puede mover por su ruta, confirmo la ruta. Vale, a partir de este momento lo voy a poner aquí, encima, por supuesto, encima de la ruta. Y desde este momento, siempre y cuando yo vuelva a bloquear la página, ese botón solo se puede mover por su ruta. Puede estar en cualquier punto de esta ruta, pero no fuera. Así que este por su camino, este bloqueado, este en horizontal, este en vertical. Bueno, pues estas ya son herramientas que pueden ser muy útiles a la hora de crear una página con la que vosotros o vuestros alumnos puedan interactuar. Y en la parte final de la sesión, si no me equivoco, esto ya sí es lo último, permitidme que lo compruebe y efectivamente vamos muy bien de tiempo porque ya creo que en apenas 5 minutos ya hemos terminado por hoy. Os voy a explicar un poquito sobre los contenedores, que también tiene que ver con la modificación de propiedades y también se requiere también aquello de entrar en el modo de edición y en el modo de presentación, todo el tiempo. Siempre que modificamos las propiedades, tenemos que estar pendientes de ese conmutador. Lo de los contenedores, ¿de qué va? Bueno, pues tiene que ver con que hay un objeto determinado que yo voy a decidir que sea contenedor de otros. Si parece no, qué mal me he explicado. Os lo cuento con un ejemplo. Vamos a ver, imaginad que voy a volver aquí al creador de figuras, los rectángulos naranjas, que son para mí muy socorridos. Esto es un objeto cualquiera que no tiene más propiedades que las que he señalado antes. Color, tamaño, forma, posición en la página, un nombre que se le asigna por defecto y el borde negro si lo queremos considerar una propiedad. Bueno, pero ya le voy a añadir una propiedad más, que es la de que va a ser un contenedor. Voy a decirle a este objeto que tiene que ser un contenedor de algún otro. Esto es, que cuando yo arrastre algún objeto a este contenedor, se quede dentro del mismo. Y que si intento arrastrar otro objeto a este contenedor y no es un objeto que pertenezca a este contenedor, ese objeto tiene que salir. De hecho, se le va a expulsar de ahí, de forma automática. ¿Ven? Es una actividad que es relativamente sencillo programar y que puede resultar muy útil en clase. Cuidado cuando digo programar, que nadie se lleve las manos a la cabeza y diga, Dios, que tengo que aprender a ser programador de repente. No, no, los tiros no van por ahí. Es el verbo que yo utilizo, pero bueno, diseñar una página, modificarla, programar, en definitiva. Pero no estoy hablando de ingeniería informática. Este va a ser mi contenedor y yo voy a elegir toda una serie de contenidos. Bueno, ya que estoy con los números, pues voy a hacerlo con números, pero os recuerdo que podría ser con cualquier objeto, con una imagen, con un trazo hecho con la herramienta de escritura, con lo que quiera que fuese. La cuestión es, uno de mis objetos va a hacer las veces de contenedor, estos van a ser contenidos y bueno, quizá por si os sirve como ejemplo y para verlo de forma un poquito más clara, imaginad un ejercicio que pudierais hacer desde la pantalla táctil que tuviera que ver con: aquí hay una cesta para frutas, aquí a la derecha hay una cesta para verduras y por aquí hay toda una serie de imágenes de objetos desperdigados que hay que poner, frutas y verduras obviamente, que hay que poner en sus contenedores correspondientes para que os hagáis una idea. Pero bueno, para explicaros cómo se programa, lo vuelvo a poner entre comillas, una actividad de este tipo, me voy a ayudar de este recuadro naranja y de 3 pequeños objetos que da igual los que quiera que sean. Ups, se ha ido a la página anterior. Bueno, se ha ido, no, quiero decir, le he dado a la página de una forma determinada, como veis, si luego con 2 dedos, ups, aquí no me ha dejado, pero ahora sí. Vale, son pequeños trucos. Eso también se puede configurar en el menú de configuración, si queremos que las páginas se comporten de una forma o de otra, ¿no? Bueno, ha pasado sin querer, pero mira, me ha dado pie a contaros algo sobre el software. Vamos a ver, selecciono un objeto y enseguida veis que voy, por cierto, a esconder los otros menús que de momento no me interesan demasiado para evitar que os distraigan, ¿vale? Me voy a centrar solamente en el de contenedor. Despliego este. Selecciono un objeto y por defecto, siempre que yo añada un objeto a una página, no va a contener nada, no es un contenedor de nada hasta que yo no le pida que lo haga. Hasta que no lo modifique, no es contenedor. Por defecto, nada, es un objeto como otro cualquiera que está flotando en la página libremente. Bueno, pues yo voy a cambiar eso en un momento
y voy a decidir que sí que quiero que contenga algo, pero no cualquier cosa. Y lo de palabras clave lo dejo para el siguiente webinar. Me voy a quedar con un objeto específico, ¿vale? Un objeto específico de los que ya hay en la página, obviamente. Y eso lo voy a buscar en la siguiente línea, donde dice contener objeto. Hay un campo de búsqueda, a la derecha hay 3 puntos, me interesa hacer clic en los 3 puntos y me interesa decidir cuál de los otros objetos que hay en la página es el que quiero que sea contenido en el cajón naranja. ¿Cuál? Puede ser cualquiera. Voy a hacerlo igual que lo hice ayer, el botón 3. El botón 3 va a ser mi contenido. Acepto. Vamos a ver si se han guardado los cambios. Vuelvo a seleccionar aquí y sí, puedo contener un objeto específico y ese objeto específico va a ser el botón 3. Bueno, fenomenal. Hasta ahora, fácil. Bien, hay una orden más que le quiero dar a este contenedor. En tanto, ops, fallo. No sé si os habéis dado cuenta, probablemente sí, porque sois observadores. No estaba donde tenía que estar. En el modo diseño, vamos a ver si se han guardado los cambios igualmente. Sí, felizmente se han guardado los cambios. Bueno, qué cabeza. Venga, lo dejo ahí. Sigo en modo diseño. Hay, como decía, una orden más que le tengo que dar a este contenedor, que es la siguiente. Vamos a ver, sigo en el menú de contenedores. La última de las opciones dice restituir si no está contenido. Restituir si no está contenido. Esto por defecto viene desactivado, dice falso. Solamente puedo activarlo, o sea, decir verdadero, o lo puedo dejar desactivado. Por defecto viene desactivado. A mí me interesa... Uy, no me lo he cogido, a ver. Ay, vamos a ver. Poca precisión tengo hoy. Vale, verdadero. Veamos, ha guardado los cambios. Puede contener un objeto específico que va a ser el botón 3 y restituir si no está contenido significa que si intentamos meter aquí alguno de los objetos que no son el que yo te he dicho, tienes que restituirlo, tienes que echarlo, lo tienes que volver a enviar allí de donde viene. Verdadero. Verdadero. Pero esa orden, por así decir, también se la tengo que dar a los objetos, sobre todo a los objetos que no quiero que se despisten. Este objeto, por ejemplo, que es el 1 y que no va a ser el contenido, puede contener nada, eso no lo voy a cambiar, pero sí me voy a la última de las opciones, restituir si no está contenido. Por defecto dice falso, yo voy a decir verdadero, para que este botón también sepa que si intenta entrar donde no debe, le van a mandar allí de donde viene. Tiene que volver a su lugar de origen. Lo mismo voy a hacer con el número 2. Restituir si no está contenido, pues verdadero. Veamos si se han guardado los cambios, creo que sí, verdadero, verdadero. Y el 3, como va a ser el objeto que tiene que estar aquí, pues no hace falta que se lo ponga, se lo puedo poner, pero bueno, tanto da. En este caso lo voy a dejar. A partir de ese momento, si yo intento poner este botón aquí, y perdonad porque voy a poner las cosas por un orden que me permite, vale, me permite que se vea mejor. Ahí, quiero que los botones estén por encima porque si no, venga, eso es. A partir de este momento, si yo intento poner este botón aquí y suelto, en el momento en el que suelte, ¡pum!, el botón va a rebotar y va a volver a su sitio. Lo mismo va a suceder con el botón número 2. Y el botón número 3, sin embargo, si yo lo arrastro y lo dejo en su contenedor, no va a ser expulsado porque ese sí que es el que está asociado a ese contenedor. Todo esto va a ser efectivo, permitidme una última comprobación, y en principio, si lo he hecho bien y espero que sí, pues a partir del momento en el que yo entro otra vez en modo presentación, ya todo ha de funcionar de esa manera. Intento arrastrar este botón y cuando lo dejo aquí, o intento dejarlo aquí, enseguida el contenedor lo hace rebotar y por lo tanto lo restituye. ¿Por qué no está contenido? Lo mismo sucede con el botón número 2 y con el botón número 3, pues no sucede lo mismo porque es el que es contenido de ese contenedor. Bueno, qué lío de palabras, ¿verdad? Y cuánta información. No está mal para 1 hora y 10 minutos que llevamos y terminamos justo a tiempo. Yo espero que os hayáis quedado todos hasta el final. Si es el caso que alguien se ha tenido que ir, pues le saludo ahora cuando vea la grabación. Muchísimas gracias a todos. Como digo, si hay preguntas, me las va a enviar mi compañera Ivette, las responderé, os mandaremos la grabación, os mandaremos enlaces, os mandaremos los contenidos del primer webinar. Yo por mi parte ya os eximo de seguir
escuchando todas estas cosas y os dejo con vuestros asuntos, que no tengo ninguna duda de que tenéis un montón de cosas que hacer. De verdad, muchísimas gracias y hasta el webinar que viene.